Regresamos a Despierta con CDN. Nuestro invitado de hoy, el primero al menos, es el doctor Rafael Mena, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Bienvenido, buenos días, doctor. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. De inmediato le entramos con la vacunación a los niños de 5 a 11, porque todavía la de 6 meses a 5 años no está. Una pregunta, ¿por qué dosis que tenemos para adultos de Sinovac y no esperar las dosis para niños de Pfizer? Excelente pregunta. Lo que pasa es que, como siempre nos han enseñado los colegas infectólogos, la mejor vacuna es la que tenemos, porque en sentido general cualquier vacunación va a disminuir la severidad de los casos. Que usted no quiere que los niños ni los adultos vayan a un intensivo o fallezcan. Entonces cualquier vacunación que cumplan los protocolos, como son las que están ahora en el mercado, va a hacer eso. Entonces nosotros realmente no sabemos cuándo va a llegar la Pfizer. La Pfizer, yo sé que el sistema de salud y el grupo está tratando de conseguirla, pero es una dosis diferente, que sé que ustedes lo hablaron ahorita. La dosis de niños es de 10 microgramos, la de 12 años en adelante y de adultos es de 30, o sea que no se puede ser la misma dosis. Sin embargo, la Sinovac es la misma dosis que la del adulto, que la tenemos, y es una vacuna segura que entiendo que va a facilitar cualquier problema con nuestros niños, evitarlos. Doctor, hay es casi una sentencia que uno escucha de padres, madres, en el sentido, y creo que va de acuerdo a la narrativa que ha tenido la propia pandemia. Los niños no se complican necesariamente de COVID-19, ¿para qué los voy a vacunar? Esa es prácticamente una afirmación que uno escucha en pasillos y creo que es una preocupación válida. ¿Por qué vacunar a los niños si no necesariamente se complican? Sí, eso es válido. Y por suerte la gran mayoría de niños, de verdad, que no muchos se complican. Lo que pasa es que nadie sabe cuál es el niño que se va a complicar. Y no importa la edad, hay niños que se pueden tener complicaciones serias, desde fallo respiratorio que necesitan un ventilador, unidad de cuidados intensivos, hasta el síndrome multisistémico inflamatorio, que múltiples órganos están envueltos y pueden fallecer. En países que llevan data hay cientos de niños que han fallecido, o sea que hasta que no llega a tu puerta no se puede, pero si llegó a tu puerta, ¿por qué no lo vacunaste antes? O sea que nadie sabe a quién le va a tocar y a cualquiera le puede tocar. Usted dice que la dosis de Sinovac es exacta, pero no es 30 eso. No, la de Pfizer es 10 en pediatría y 30 en el adulto. La de Sinovac es la misma, 0.5 ml. Pero eso no solamente ocurre en COVID. A nivel de influenza o a nivel de la neumococo, que es una vacuna que se protege contra la neumonía, es la misma dosis la del adulto como la del niño, por el tipo de vacuna que es una vacuna inactivada. Doctor, contraindicaciones que usted haya podido encontrar, o la comunidad científica en donde haya acuerdos. Sabemos que distintas sociedades en primer momento se resistieron. En octubre del año pasado creo que fue que se llegó al consenso en donde dijeron, bueno, sí, pero vamos a esperar que tengamos una serie de check en los estudios que se tienen. ¿Cuáles son hasta ahora las contraindicaciones más importantes que ustedes están encontrando? Sí, fíjate, las contraindicaciones realmente no son muchas. Yo creo que el mensaje es que si usted tiene, porque mucha gente dice, no, si usted tiene inmunosupresión o tiene una enfermedad grave, no se la ponga. Al revés, esa gente o esos niños o adultos que tienen problemas y son inmunosuprimidos son los que se la deben de poner. O sea que realmente de contraindicaciones yo creo que no hay muchas. Hoy en día. Lo que sí hay efectos secundarios mínimos, que te duele el brazo un poco, que se pone rojito, pero así que yo te diga una contraindicación absoluta, solamente que no se debe poner en la fase aguda. Si tú tienes COVID, tienes fiebre, esa es la contraindicación principal, que hay que esperar un tiempo, generalmente 2 semanas, para ponerla. Yo creo que es un mensaje que tiene que llevarse. Doctor Mena, los niños también se vieron muy contagiados ahora con la 5ª ola del Omicron. Y habían muchos niños que tenían COVID, pero los niños jugaban normal, como si tuvieran una simple gripe, incluso algunos con pocos síntomas. Esos niños que se contagiaron con COVID en la ola del Omicron, ¿tienen que vacunarse también? Sí, la recomendación es que aunque te haya dado, recuérdese que hay diferentes cepas. Tú mencionaste el Omicron, pero hay diferentes cepas que te pueden dar también. O sea que la idea es que se vacunen aunque te haya dado. Pero, oye, ustedes hacen buenas preguntas, ahí en el grano todo. Pero tú sabes que una de las cosas que yo
nosotros los pediatras estamos contentos de que si te da, no le dé tan duro al niño. Claro. Somos los primeros que estamos contentos, pero es lo que te digo, nadie sabe cuál es el niño que le va a estar severamente enfermo. Y aunque el Omicron en sentido general no da tan duro, en casos de muchos países hubo aumento de hospitalización, aunque no fue muy grave, pero más hospitalización, eso estresa los sistemas de salud. O sea que también hay que ver esa parte. En su lógica de que más vale precaver que tener que remediar, usted, me lo imagino también que simpatiza por la vacunación entre 6 meses y 5 años, aunque eso no está ahora en la agenda. Incluso la FDA dijo que había que esperar un poco. En ese sentido, ¿usted cree que es necesario? Como usted bien lo mencionó, a mí no me gusta dar recomendaciones que ya no estén escritas, pero yo creo que eso va a venir. Porque fíjese que por encima de 6 meses también la influenza se recomienda. Entonces yo creo que eso va a venir eventualmente y se la van a poner. Inclusive, si me voy más allá, haciendo una opinión ya más educada, una conjetura, pienso que eso va a venir y probablemente se quede anual como la influenza. Si usted me dice a mí, y creo que probablemente va a ser a partir de los 6 meses. Usted lo que es pediatra, pero veíamos aquí que faltan como 4.7 millones para la tercera dosis, contando 3.6 de la segunda a la tercera y 1.1 de la primera a la segunda. ¿No sería mejor reforzar esa carencia? Y usted lo que es pediatra, o sea, los suyos son los niños. No, pero yo soy pediatra, pero los pediatras somos médicos también. Bueno, entonces yo creo que el acento hay que ponerlo en lo que son más vulnerables. Yo creo que no está mal tu enfoque, pero yo creo que porque solamente hay que atacar un punto. Yo creo que podemos atacar la diana de diferentes ángulos. Y estoy totalmente de acuerdo que esa tercera dosis, sobre todo 6 meses después de la segunda, debe de ocurrir en esa población adulta. Totalmente de acuerdo. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso y lo apoyamos, pero entiendo que como el COVID le puede a todo el mundo, tiene que ser algo global, no nada más ese grupo etario. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que esa tercera dosis debemos de ponérnoslas y recomendarlas sobre todo ese adulto. Doctor, hay otras dudas recurrentes y bueno, también es parte de la desinformación o de los llamados o de las llamadas noticias falsas. Me vacuné y me dio COVID. Fue la vacuna la que me dio el COVID. Eso se ha escuchado. Uno lo lee hasta en grupos de WhatsApp. Sí. Yo me puse la vacuna y ahí mismito me dio el COVID. O sea, es casi una relación, ¿no? Entonces, ¿qué puede decirnos usted al respecto? Sí, lo que pasa es que ese periodo de incubación son como un par de semanas. Tú te pusiste la vacuna y tú realmente no sabes si lo tenías, ¿tú entiendes? Yo entiendo que en sentido general la vacuna evita enfermedad seria. Tú te pones la vacuna y te puede dar, pero te va a dar mucho más suave. Entonces yo creo que como está hecha la vacuna, que es de una manera inactivada, eso es muy difícil que sea la vacuna que ocurra eso, porque el sistema inmune no funciona así. La memoria inmunológica funciona bien, entonces realmente se te está poniendo algo inactivado, no que te va a causar la enfermedad. Es decir que yo creo que en sentido general la gente debe de vacunarse para que no lo dé tan duro, porque esos anti-vaxxers que hay no son 2 y 3 que se han muerto por el COVID por no ponerse la vacuna. Así que yo creo que el mensaje es, sí te puede dar, pero te da más leve, no te va a llevar al intensivo, no te va a morir de eso. Doctor, cuando un niño empeora por COVID-19, hablemos de casos que usted haya tratado. Porque normalmente la experiencia que tenemos son niños que se contagian con COVID y gracias a Dios salen bien de la enfermedad. ¿Cómo prospera un caso? ¿Cuál es el escenario? ¿El niño llega con qué síntomas y cómo avanzan los días para la gente que puede tener un caso claro. en su hogar y que de repente lo esté prácticamente como dejando de lado porque se lo atribuyen a una gripe, porque se lo atribuyen a otra cosa? Y buena pregunta, porque hay muchos síntomas que se parecen a otros, lo que es sobre todo principalmente la fiebre, la tos y el malestar general. Normalmente eso te puede durar como una semana, pero yo lo que entiendo que cualquier niño, como aquí somos un país tropical, que tenemos no solamente COVID, tenemos dengue, tenemos malaria. Cualquier niño que tenga fiebre por encima de 3 días debe de chequearlo a su médico, porque es mucho mejor precaver, como bien tú decías, y que el médico le oiga ese pulmón, y que el médico le diga, no, mira, puede ser COVID, pero tranquila que vamos bien. O sea que un examen temprano
puede prevenir muchos dolores de cabeza. O sea que ese niño que todavía después del otro día está dando problemas, es bueno que se chequee. Yo entiendo que eso es en sentido general, porque es que hay algunos niños que pueden escalar rápido. Hoy puede estar bien, pero mañana amanece con una dificultad respiratoria y amerita una unidad de cuidado intensivo. O sea que yo creo que el mensaje es que cualquier niño febril que tenga ya alrededor de 3 días debe ser chequeado por su médico. Doctor. Y no tomar la decisión como padres. Claro. Porque si pasa algo, te va a sentir muy mal, porque no lo llevé antes. Doctor, ¿cuántas vacunas se le van a poner a los niños? Se dijo en un principio, cuando nos motivaron a la tercera, y ya van por la cuarta y se habla hasta de una quinta, que con 2 vacunas sería suficiente. Primero que con una, después que con 2. Y la motivación de la tercera entonces fue que Sinovac no te da la cobertura necesaria para otras cepas y que el asunto cambiaba y entonces te motivan a ponerte una La Pfizer. Diferente, o sea, una combinación de vacunas que no necesariamente era lo que en el pasado se recomendaba, pero ahora nada de lo que en el pasado funcionaba funciona y viceversa. En el caso de los niños, usted sabe que los padres y madres tenemos una hipersensibilidad por el tema de la salud de los chiquitos. ¿Cómo va a ser en el caso de los niños si le están poniendo Sinovac cuando supuestamente Hasta ahora se debe sí. esperar Pfizer? Digo, yo creo que todos hemos ido aprendiendo con esto. Quien diga que se lo sabe todo, no está No, siendo esto está real. muy bien, pero como que uno no quiere que con los hijos de uno inventen. No, pero yo no dijera que invente, porque recuerden que, por ejemplo, ese tipo de vacuna, si nos vamos a Pfizer, tiene 20 años trabajándose la vacuna de ARN mensajero. El concepto de vacuna inactivada tiene décadas funcionando, o sea que yo creo que el concepto está claro y no creo que se está inventando, eso es lo primero. Hasta ahora, de 5 a 11 años, en la Sinovac se recomienda 2 dosis de 0.5 ml separadas por un mes. Y te digo hasta Por ahora un porque mes. tú bien lo dijiste. Si esto ¿Y si es va- Pfizer también 2 dosis, eso en los niños de 5 a 11 años. Ya en los niños a partir de los 12 se está recomendando 3 dosis, ese booster a los 6 Ahora meses. son 3 dosis para los de 12 mayores años de en 12. adelante. Usted no ve que es inventando. De que 12 estamos. años. Yo no dijera que inventando, pero Claro, lo que pasa eso es es que prueba y están adaptando la error. capacidad. Eso es prueba y error, porque cuando tú le dices a un padre, al niño hay que ponerle una dosis, después dice, bueno, hay que ponerle 2, pero 6 meses después tú dices, en el mismo año, como que hay que ponerle una tercera. Pero lo que pasa es que si tú te fijas, como funciona la inmunidad, esa no es la única. Si nos vamos a la vacuna del neumococo, hay que ponerle 4 dosis. Si nos vamos a la vacuna de la toferina, hay que ponerle 5 dosis los primeros 5 años y a los 11 años hay que ponerle Usted lo otra. dijo, 5 dosis en 5 años, años. una anual, no 3 en un año. Porque estamos hablando de Pero niños. no, espérate. Estamos hablando La de pentavalente niños. nosotros ponemos en un Sí, año le 3 ponen también. 5 vacunas en una también, pero eso tiene 20 años, 50 años probado. Bueno, ¿O no? lo No, que pero pasa tú tienes la opción de no vacunar lo tuyo también, ¿eh? Por supuesto. Lo que Por pasa es supuesto. algo que pasa es es que voluntario. el COVID Y es una enfermedad opcional, nueva. Pero Pero a los propósito- padres necesitamos respuestas. Sí, a propósito de la opción, una pregunta dirigida a la ética, pero antes el paréntesis, lo que se ha demostrado es que ninguna de las vacunas es muy 100%. bueno que se haya descubierto rápido Sí, claro. y que la ciencia haya dado un brinco, pero no han demostrado eficacia en el tiempo. Por eso 1, 2, 3 dosis. El Eso, asunto de Y las preguntas de los padres, es por eso justamente. Sí. de la ética, la obligatoriedad. ¿Cuál es la concepción del pediatra, del médico, de usted? Sí, no, la concepción mía es que no es obligado. Como tú dices, hay padres que van a hacer que no quieren porque dicen que, bueno, me la juego, el riesgo es que probablemente le vaya bien. Doctor, Y- pero la respuesta no puede ser que si tú no quieres no lo vacune. No, porque pero es que es que, vivimos- es que vivimos estamos en hablando de vivimos ciencia. en democracia. No, No, pero la pero, política, pero si tú- en No, esto yo le hablo de tiene la nada ética, que por ver. eso voy a la ética. No, la ética, nosotros te vamos a recomendar que te vacunes, pero yo a ti no te puedo obligar a que tú te vacunes tampoco. Claro. Pero yo creo que depende de lo que tú le llames eficacia. Porque si nos vamos, por ejemplo, a estudios, ya hay tanto de la Sinovac, y sobre todo, por ejemplo, la de Pfizer, que tenemos estudios en miles de niños y sabemos que hay una eficacia de 91%. Tú dices, bueno, 91% de 9% que no sea eficaz. Oye, pero es mucho mejor que nada. Es mucho mejor que no te dé algo serio. O sea que yo creo que el mensaje es que se debe de vacunar con la que esté. Si tú me dices, está Pfizer y está Sinovac, bueno, yo creo que si la eficacia es más robusta en la Pfizer, la gran mayoría de la Yo voy a Pfizer. ver a Yulisa cuando vaya por la número 10, porque dice cuando esto sea endémico, se va a instalar de una anual. Una al año. Claro. Yo creo que eso va a esa es la venir, va a perspectiva, pasar, esa es la va a perspectiva de la ciencia. Y Yo está creo que eso bien, va a Lo que venir. pasa es que es una está bien. enfermedad que está en pleno estudio, o sea, está en el momento en que ha surgido
está el estudio en pleno desarrollo, y también conforme a eso, probablemente en el momento en que surgieron enfermedades como el sarampión, como era igual, sí. era lo mismo, el desarrollo de la vacuna también no se sabía si iba a tener que pasar uno la vida entera vacunándose, y conforme la ciencia ha avanzado se han obtenido respuestas, pero pedir respuestas hoy para algo que está en proceso quizás es ser demasiado optimista, por decirlo de alguna manera, o al menos así lo pienso yo. Doctor Mena, el COVID nos está haciendo voltear los ojos hacia situaciones que son más preocupantes para los niños. Es una pregunta también que a uno le asalta cuando uno ve en las salas de emergencia a niños con otras enfermedades a las que no se les está prestando atención en la República Dominicana con tanto énfasis quizás como el COVID en este momento. Me refiero a dengue, me refiero a cáncer, me refiero a otras enfermedades de las que todavía no tenemos una cura, ¿no? Sí, yo creo que tú has topado algo importante, de que no todo es COVID. Por eso que yo ahorita en la entrevista decía que es importante que los padres lleven a los niños a su médico de cabecera, a su pediatra, porque no todo es COVID. Yo te puedo hacer un caso, por ejemplo, a mí me llegó un niño, un adolescente, no tan reciente, como 17 años, y eso era fiebre, que no se le quitaban. Le hicieron como, sin mentirte, como 6 pruebas de COVID. Y al final el niño, ¿qué tú crees que tenía? Lamentablemente el linfoma, que es un tipo de cáncer. Lo pudimos detectar, el niño está en remisión, pero no todo es COVID, las enfermedades siguen existiendo. Y por eso es que los médicos existen para orientar y tratar de ayudar al niño en sentido general a cualquier enfermedad que tenga. Bueno, doctor Mena, yo creo que vale la pena también hablar sobre las medidas que se mantienen o no. Uso de mascarillas. El periódico El Caribe decía la semana pasada que la mascarilla pasó a ser ya casi una cosa del pasado. ¿Pasa con los adultos? ¿Pasa también con los niños? ¿Cuál es la experiencia que ustedes están verificando? Sí, hasta ahora la recomendación es que se mantenga, pero como dice Yulisa, probablemente eso va a cambiar, lo de la mascarilla. Fíjate que ayer yo leí una recomendación de la Asociación Española de Pediatría y decía que ya en el colegio allá en Europa se están recomendando. Yo sí creo que eso va a venir, porque tampoco va a ser un momento de que vamos a tener mascarilla para siempre en los colegios. Hay que ser práctico. Bueno, recuerde que en Europa se empezó a recomendar que los niños pequeños, menores de 2 años, no usaran mascarilla. Por H o por R. Decían que no recibían, al principio cuando no se tenía tanta información, y todavía los niños menores de 2 años no usan mascarilla. Entonces, la tendencia es a que cada vez más los niños no sean sometidos al tema de la presión por la pandemia, porque hay que educarlos para que aprendan a vivir en un proceso pandémico. Totalmente de acuerdo. Pero eso se ha sumado también a la hora de que los adultos, si ya tienen 3 dosis, y más si ya les dio el COVID, no necesitan usar la mascarilla, ni siquiera el pasaporte de vacunas. Yo creo que eso va a venir, pero es lo que yo te decía, un enfoque global. Okay, no usamos mascarilla, pero las aulas van a estar más ventiladas, no va a haber tanto en aulas, vamos a tener más vacunas disponibles y la gente ya va a estar vacunada, mejor inmunidad de rebaño. O sea que es un sinnúmero de cosas para llegar ahí, porque todos queremos volver a la normalidad. Pero ¿por qué los niños menores de 2 años, los bebés, no se les pone mascarilla? Yo creo que eso aun cuando estén en ambiente de COVID, que se pueden contagiar. Sí. Yo creo que tú has visto un muchacho de 1 año para que se mantenga. Yo creo que realmente es porque no se la mantiene. Eso es bastante difícil. No creo que la fisiología cambie entre un niño de 1 año y Pero son más 10 expuestos, meses. ¿o no? Son expuestos, sobre todo si están en preescolar y ese tipo de cosas. Son expuestos, pero lo que pasa es que es casi imposible que se mantengan las mascarillas si tú te pones a frío. Yo tengo un chiquito de 1 año y pico. Es un tema de practicidad. Sí, de practicidad. Ponle la mascarilla para que tú veas, no se la dejan. No se la dejan. Doctor, hasta ahora la vacunación ha sido un asunto hasta individual. Hemos dicho en distintas oportunidades que vacunarse es una responsabilidad individual, usted decide si se vacuna o no, pero cuando se trata de los niños, se pasa de la individualidad a una decisión de dos, porque son los padres. ¿Qué ocurre cuando en el seno familiar hay divergencias sobre la vacuna? Una madre que quiere vacunar a su hijo, un padre que no quiere vacunar a su hijo o viceversa. ¿Cómo están manejando los médicos ese tipo de situaciones que seguramente se dan? Oye, pero uno tiene que ir bien preparado aquí. No, mira, yo creo que al final uno lo que trata de buscar el consenso. Hay momentos difíciles. Yo ayer no era un caso de la vacuna, pero por ejemplo era un caso similar y papá y mamá no se ponían de acuerdo. Yo creo que yo le doy la explicación como pediatra y al final ellos tienen que llegar a un consenso, porque yo creo que
el consenso es lo que lo merita. Yo no puedo decir, no, me voy a llevar a la mamá, me voy a llevar al papá, porque después uno puede tener problemas tan legales. Pero yo creo que el consenso es lo ideal y uno explicarle la herramienta para darle cuál es la Tienen que mejor ponerse de decisión de acuerdo los padres y hasta entonces el médico no puede tomar una acción. Yo creo que si no una cosa de vida o muerte en el momento, es poner una vacuna, yo creo que el médico no debe. Si estamos hablando que hay un niño que hay que intubarlo Claro. y está negro así, no importa lo que hagan los padres. Mi deber como médico y la ética, como te dice, es intubarlo, ¿verdad? Doctor Mena, las sociedades médicas especializadas han tenido periodos de amores y desamores con las autoridades de salud pública, con el gobierno, acercamiento, distanciamiento, de las reivindicaciones del sector, de los pediatras, de ustedes. ¿Ustedes están conformes o tienen demandas pendientes? Sí, fíjate, yo creo que como pediatra siempre hay mejoría como colectividad, queremos la mayoría. Yo entiendo que la gran mayoría de los pediatras, y ese es otro tema, el tema de la cobertura de los pacientes, eso es algo que nos afecta mucho, porque a veces tú mandas una cosa y que el seguro no lo cubre, y que esto no lo cubre, y que el paciente tiene que pagarlo de su bolsillo. Yo pienso que en sentido general estamos preocupados con cómo está funcionando la ley de la seguridad social actualmente, a nivel de acceso y también a nivel de remuneración, porque no es posible que hoy en el siglo XX y en este año te paguen 300 pesos por una consulta. Eso es irrisorio. O sea que yo creo que los pediatras, y al igual que otros médicos, entienden y esperan que haya una revisión en el sistema de seguridad social, tanto para el acceso del usuario como para la remuneración del médico. Doctor, ¿cuándo tendremos vacunas Pfizer para niños en República Dominicana? ¿Tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría datos sobre eso? No sabemos, pero entendemos que ojalá pronto. Era marzo inicialmente, pero yo creo que nadie te puede decir con exactitud. Puede ser abril, puede ser mayo. No creo que sepamos la fecha exacta. Bueno, yo pero veo se está haciendo la diligencia para tenerla, se está haciendo. Y ahí que está el tema, porque tú dices, oye, espero un mes para la Pfizer. Oye, pero O que le tú se va a pongo venir la 5 Sinovac. meses. Yo creo que en el fondo, el trasfondo de esa pregunta, ella va a apostar a la Pfizer para su Gonzalo. Sí, no, uno revisa datos. Por ejemplo, en la Unión Europea están aplicando la vacuna de Pfizer para niños. Sí, en y Estados Unidos también. no sé, uno también revisa recomendaciones de, por ejemplo, si la vacuna Sinovac es admitida en otros países. Eso también es una pregunta válida. Sí, en Chile, por ejemplo, en Chile tiene una experiencia de millones de niños Exactamente, vacunados y la seguridad está bastante buena. Pero a Yo creo que Gonzalo no vale, le toca todavía. pero- No, a Gonzalo no le toca todo. Cuando se dirima ese caso, Gonzalo, vamos a ver lo que O sea, haya. que Ya habrá de ¿qué, todo. ¿Qué edad tiene Gonzalo? 2. O sea que cuando Gonzalo le toque probablemente ya... Probablemente ya estén todas. Tú no vas a tener que tomar esa No, decisión. probablemente ya estén todas. Pero en sentido general yo creo que sí, como no sabemos cuándo va a venir la Pfizer, el mensaje es que la vacuna Sinovac es segura, una vacuna inactivada, no le va a pasar nada al niño de que un efecto secundario importante. Yo creo que es el mensaje que debe de quedar y de que te va a prevenir enfermedad seria. Pero sí, es algo que ojalá que todos los países tengan la vacuna, todas, y las mejores, pero es la realidad con la que vivimos. Gracias, doctor Mena. Doctor Rafael Mena, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría.